se va para todo lado cuando lo coge a uno el barro y eso es como un desnivel. Y muchos de estos huecos nos empezarán a jugar una mala pasada. ¿Está encima o no? No. Ay. No, mi amor. Ay, me resbalé con la... Fue embarrada mía porque me fui por este lado. Ah, hey. primera caída. Primera caída. 1, 2, 3. ¡Ah! Si con suerte uno puede caminar. Cierto. Les recuerdo que vamos en camino a Punta Gallinas, el punto más al norte de Colombia, en compañía de Rafael, un guía recomendado por el Club Desérticos de Maicao. Uf, es que el neumático ya no te gira. Uy, mira. Ay, no, es que está muy resbaloso. También les recuerdo que la noche anterior cayó una lluvia muy fuerte y complicó todo el terreno. Vamos, que la hacemos. De aquí en adelante la perseverancia sería nuestra mejor aliada, pero hasta ese momento no lo sabíamos. Primera falla, no fui pasando por donde iba el guía, la verdad. Lo importante es que de verdad, mi amor, tener mucho cuidado con los pies. No, pero mal, resbaladizo, mal. Mal. No te vayas a caer donde los cautos, por favor. Cuidado, amor. En el camino también iremos encontrando niños que extienden su mano para que le entreguemos algún dulce o alguna comida. Las casitas que hay aquí, en medio, pero en medio de la nada les cuento. En varias ocasiones pasando por estas casitas se presentarán muy a menudo estas situaciones. Hola, buenas, ¿cómo está? Bien, todo bien, gracias a Dios. Bueno, muchas gracias a usted. Hasta luego. Esto que acaban de ver es prácticamente un peaje, pero aquí funciona un poco diferente porque los propios habitantes son los que lo cobran. Y en nuestro caso, para pagarlos, en la noche anterior armamos bolsitas de café con azúcar. Esto por recomendación del Club Desérticos, pero nada de esto garantiza que metros más adelante nos encontremos con las vías en pésimas condiciones. Cuidado con la espina. Bueno, a veces para evitar la vía así con tanto lodo nos metemos entre los cactus. Lo que pasa es que muchas veces por donde pasa el guía, la llanta es del test tan delgadita que la de nosotros. Ay. Mira, por ejemplo aquí. Eso, bien. Ah, controlaste. Ah, uy, no, aquí está sí que feo. Está bueno acá. Miércoles, llegamos a un pedazo pero complicadísimo. Y vamos avanzando. Vamos positivos, ¿vamos a buen ritmo o vamos muy lento? No, vamos bien, muy bien. El camino está complicado. De pronto que el camino estuviera bien, ahí sí. Ahí ya avanzaríamos más rápido. Cuando el camino está bien, esa parte no tiene agua. Es el desierto que se ve. Inundado, y esto provocaría que la ruta estuviera complicadísima. Bueno, vamos por aquí. Espérate, que uno se hunde. Ay, se nos enganchan los pies. Ay, sopárate. Hoy. Fue casi perfecta la pasada. Casi. Ya va barria. 1, 2, 3. Se mueve. Uy. Veamos a ver si sube. Uy.
saltó barro. ¿Se te saltó barro? Qué linda. No, si te fuiste por el lado incorrecto. Sí. No, y el tema también es que tengo las botas llenas de barro. Entonces se me erizan los pies de los estribos. Ahí vamos, ahí vamos. Ay, ya no estaba preparada para esto, psicológicamente. Vamos, vamos. Ah, no hace tanto calor, pero la adrenalina hace... Uf. Uy, qué feo está esto. ¿Cierto? Ay, solo esto nos pasa a nosotros. En serio, estábamos preparados para la arena, pero no para esto. No estaba tan preparada psicológicamente, pero se supone que esto era arena. Esto era arena, claro, pero donde llovió. Y el barro se hace deslizar mucho más rápido. Ah, no, eso está horrible. Dale, dale. Ah. ¡Eso! Uy, el pie. ¿Salió? Sí. Está bien. Ay, ¿Te porreaste? no, pero caí. Caímos aparatoso. Esta sí estaba fuerte. Espérame, quito este casco un poquito. A ver, yo la cojo acá la dirección. 1, 2, 3. Muy bien, mi amor. Eso. ¿En qué me metí? Dice el guía. Se va a caer ahí, ¿no? Tienes que tener mucho cuidado porque eso. La levanto. 1, Cuidado. 2, 3. Amor. ¿Y si yo te ayudo? No, dale. No, ahí salgo. Es que estaba ahí mal posicionada. BR-19, quedaste chico. El guía dice con quién vine. No, y aparte que uno se venía mentalizado y que era arena. Todos nos esperábamos menos Menos barro. barro. Ay, eso es normal. ¿Esto es normal? Eso hay. Todavía no. Cuando llueve tanto. No, me imagino un lodazal. Amor. No, esto está una greda. Esto está una greda. No. Te voy ayudando. Eso. Recuerda que es más fácil así, que la moto se caiga varias veces. Mejor que vaya con los pies, yo creo. Me fui para adelante. Ay. Uy, está bravo. ¿El camino será así? Sí, a cierto punto ya. Ah, ya después para allá mejora. Sí. Ah, listo. Ah, listo. Hay una esperanza. Pero me imagino que están acostumbrados acá las personas que no vienen a caerse, ¿no? ¿O somos los primeros que nos caemos mucho? Hasta nosotros nos caemos. ¿Y usted cree que sí que todo sí para allá? Hay una parte sí, hay una parte no. ¿Qué dice el guía?
No, 100% ánimo. Miren aquí cómo cruzan las camionetas. Y mientras descansábamos y mirábamos la moto de posibles daños, el guía salió con unas palabras no muy alentadoras. O sea, normalmente en esta temporada la gente no viene. ¿No vienen? No viene, ahorita en junio cuando sale de vacaciones, ahí sí viene. La gente viene cuando vienen vacaciones. Cuando viene de vacaciones. Ah, mira. Qué punto tan importante y no lo sabíamos. Bueno, vamos a ver si nos rinde a ver hasta dónde llegamos. ¿Cómo te has sentido? Con mucha adrenalina, tengo el corazón a 1000, pero ya me tranquilicé con una buena respiración. Me empezó a doler un poco la cabeza, pero ya. ¿Te empezó a doler un poquito la cabeza? Sí, Pero trajiste medicamento, ¿cierto? sí. No me digas que me baje, me bajo. Ten cuidado al otro lado porque hay agua, entonces... Espérate. 1, 2, 3. No, mi amor, el barro. Oh. Pero amor, si te estoy diciendo que te estoy afirmando, mi amor. Lo siento, amor. No pensé que te ibas a meter atrás. Chucha, amor. Perdón. Ya, no importa, avanza. Es que no vas a salir porque te quedaste. A ver, 1, 2, 3. Ay, mierda. Uy, esta wea se hunde. Uy. Se hunde mucho. Ay, qué llena de barro. Bien, vamos. Está peludo, ¿no? Nos tenemos que ir organizando. Sí. Pero para lo que no estábamos preparados era para lo que veríamos a continuación. ¿Qué onda esa agua? No. Wow. Me cayó otra pasada. Hola, buenas. Hola, buenas. Uf. ¿Qué es eso? Sí. Muy despacio. Porque ahí está rellenado de piedra. ¿Lo rellenaron con piedra? ¿Recuerdan el café con el azúcar? Pues a este señor no le parecería mucha gracia. 20, ¿vale? ¿Ah? 20, ¿vale? 20. ¿20 qué? 20 pesos. 20 lucas. 4 o 5 dólares más o menos. 20.000 que para pasar. Sí, porque ese es el trabajo. Se toca limpiar y rellenado de piedra. No hay 10, pues. Porque siempre tiene que dejar. Finalmente tendría que pagarle 10,000 pesos colombianos, unos 2.5 dólares más o menos, para pasar por donde verán a continuación. Pero amor, si pasamos por ahí. Si pasamos por ahí. Espérate, está muy despacio. Pero sabes que por aquí arriba. Y por ¿Por arriba qué no por se la- puede. No. Y por arriba no se puede. No. Mucho barro. Tiene que ser muy lento, pero tienes que ir, van tocando los pies. No, tienes que ir, tratar de ir como derecho, porque si vas a un lado, ahí en medio hay un barro también, una barranca de barro. Ese es el palo ese. Pasar al ladito del palo. Y el camino para allá. Hola, disculpa. Disculpe, el camino para allá, ¿cómo está? Sí, está bien, pasó el moto, pasó el carro. Pero está plano o está así todo barrudo. Como este, y puro charco, pero... Pero como este no hay más. Sí, a eso sí no hay más, No hay más. puro charco allá. Ah, ya. Puros charcos. Yo estoy a mí. Se acaba verdaderamente de complicar y complicar la situación. Uno, porque aquí hay un barro, o sea, hay agua ahí, pero debajo está con ese mismo lodo del que venimos pasando. Y lo otro es que se está poniendo a llover. ¿Ah? Ahí pasa. Ahí pasa. No, mi tema no es... No, yo sé que aquí pasamos. El tema es más adelante. ¿Cómo está más adelante? Usted dice que está bien, que es seguro seguir. Así como venimos. Si no llueve, Si no llueve. ¿Y cómo es? ¿Llueve o no llueve? no creo que está muy abierto. Está muy abierto.
Entonces seguimos. Hágale, mijo. Bueno. Si se complica mucho, ahí miramos. No, no debería. Vamos a ver. Cuidado, concéntrate. Concéntrate, avísame si voy o no voy. Debiste haberlo esperado que pasara, mi amor. No, este Santiago está... Avísame. Eso, vamos. Eso, cuidado, yo... Amor, si no te sientes seguro, espérame. Eso, chuche tu madre. ¡Pudiste! ¡Qué alegría! Mucho barro debajo. No, donde me quede ahí necesitamos como 10 para sacarla, ¿no? Lo bueno de cruzar aquel charco es que aquí este pedacito está bien tranquilo y ojalá siga así por mucho más. Aquí se descansa. Toma decisión. Toma de decisiones acá. Listo. Sí, claro, para soportar el peso de la moto. No ayuda. Si uno llega a la más así sea un poquito, ya bota la moto. Claro. Bueno, vamos a continuar. Lo bueno de todo es que está calentando bueno el sol ahora, así que lo más seguro es que nos vaya mucho mejor. En este punto la verdad que estábamos pensando en devolvernos, pero Rafa nos habló que el clima estaba cambiando para mejor y que si apurábamos el paso era posible llegar bien a Punta Gallinas. No, es que ya donde el terreno ya está más seco se puede ir con un poquito más de ritmo. Aparte que el guía nos habló de que apuráramos el paso para alcanzar a llegar a Punta Gallinas y de ahí regresarnos un poco para no quedarnos tan arriba como hoy. Entonces esa es la idea. Uy, Lo que sí nos está llevando por unos caminos tan raros, pero muy extraños. extremo, extraño, misterioso, divertido. Ay, no. Uy, está resbaloso. Sí, muy resbaloso. Uy, una, dos, tres. No, espera. Todo agarró mi Espera un poquito. Una, dos, tres. tres. Ay, sí. Uy, esto aquí está un lodazal feísimo. Eso. El problema es que donde hay un poquito de agua es un barrialero tremendo. Fa. Encima al momento de subir la moto es horrible porque los pies se resbalan mucho. Cierto. No se puede, muy difícil levantarla y eso que no tiene peso. Ya te ves con tu cuerpito recostado sobre una hamaca. Empezando a bastante bien. Porque yo creo que el dolor de cabeza no se queda muy cansado. Pero porque no bastante bien. Yo también. Ayer como que no pegué el ojo en toda la noche pensando en todas las recomendaciones de hoy. Pero bueno. Pero de las recomendaciones que hablaba no era exactamente de esta ruta, sino del camino para llegar aquí, del cual nos hablaron que era un poco peligroso. Esa vía de ahí para allá es bastante complicada. El sistema de contrato y todas esas cosas. No lo voy a echar en el Claro. A lo que Rafael nos respondería que en esta parte del país hacen falta muchas oportunidades y muchos chicos se dedican a hacer las cosas de otras maneras, pero también hay una gran parte que le da todo a diario para salir adelante. Cada quien se rebusca cómo salir adelante. Claro, cada quien para sobrevivir, ahí, para sobrevivir. Para sobrevivir. Sí, Eso, sí. no para salir adelante, sino para sobrevivir. No para salir para adelante es muy duro.
porque aquí no hay empresas grandes donde uno puede llevar de vida a trabajar diariamente. Mira cómo estoy yo, este es un trabajo de guianza, este no es todos los días, solo es temporal. Y entonces todo lo que yo hago durante un tour temporal me toca ahorrar y invertir en algo, comprar comiditas y revender. Y así uno puede sobrevivir. Durísimo, ¿no? Durísimo. Si alguno desea apoyar a Rafa haciendo la guianza, no olviden escribirle porque es alguien que la verdad se toma las cosas con bastante responsabilidad. Bueno, habíamos parado un poquito porque el señor estaba sin gasolina, así que ya le regaló el hombre acá un poquito, así que vamos a continuar. A partir de este momento el camino mejoraría bastante, eso sí, no dejando de tener una que otra complicación. Lo importante es que Rafa nos conversó que ya estábamos un poco más cerca de su casa y que si seguíamos a buen ritmo podríamos llegar ahí a descansar. De una, te lo juro. No les tenía fe a estas Michelin, pero han agarrado demasiado. Me están dando seguridad. Sí, en donde se ha podido, porque estamos claros que no venimos con las llantas adecuadas, pero no sabíamos que iba a llover. Tendrían que haber sido más de tacos, pero... ¡Vamos! Ay, cuidado. El motivo de no llevar llantas de taco es porque sabíamos que haríamos la costa colombiana y Venezuela, que se encuentra totalmente asfaltado. Uy. Ay. Vamos, caballota, ¿de qué estás hecha? ¿Y aquí qué es? Acá mi casa. ¿Acá es su casa? Ah, mira. Excelente. ¿Cómo viene esta mágica princesa? Hey, ustedes me le tienen que decir ahí cómo ven a Valentinita. ¿Cómo está el piloto, mejor dicho? No, yo vengo de... No, lo he hecho muy bien. Lo he hecho muy bien. Admiraciones para esta hermosa princesa. Y tras unas 6 horas de ruta estaríamos descansando en la casa de Rafael, ya que aún teníamos unas 2 horas de ruta por delante, pero ahora con una complicación más agregada. Necesitaba dormir un poquitito para recuperar energía y bueno, estoy como llena de gases, no sé lo que. Valentinita terminaría por enfermarse en el punto más al norte de Colombia, haciendo esta expedición un poco más complicada. Bueno, doy más. Nos vemos el próximo domingo.